Giremos, en virtud de la palabra divina, volumen 6, capítulo 16 y día 23 de la Reina del Cielo. Regalos para el dulce Jesús. Amado niño Jesús, gracias por tu nacimiento, por anunciarte con tu estrella en todo lo que contemplo, por hacerme hija del Padre, hermana tuya y templo para el Espíritu Santificador, y así llegues a ser un Jesús en mí. En tu acto único y eterno, vengo para ofrecerte mis regalos, junto con mis abrazos, besos y caricias. Dulce Jesús, te doy el oro espiritual de mi alma, que es el oro de mi voluntad unida a tu voluntad, el oro de mis afectos, de mis deseos, de mis propios gustos, el oro de todo mi interior, porque este es todo el oro que mi alma tiene, y lo quiero todo para ti. Te doy la mirra de mis sacrificios y mortificaciones, los que he unido a los actos de Mamita María para que alcancen la voluntad divina querida por ti en mí. Y te doy el incienso de mi oración, en especial mi oración interior que profesa mi credo, adoración y fe, que convierten todas mis obras en oro para ti. Madre, encierra en mi corazón a nuestro pequeñito Jesús. Fiat, divina voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y sucedió que estando en una de las ciudades, apareció un hombre cubierto de lepra, el cual, al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó diciendo: Señor, si quieres hacerlo, tú puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Quiero hacerlo. Le dijo: Queda limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. Estoy sano. Y Jesús le dice: No se lo digas a nadie. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que les sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y se congregaban numerosas multitudes para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Lucas 5, 13. Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida lo dejó la lepra. Si tú la tuvieras sacrificada en honor de tu Creador, el querer divino hará el primer paso en tu alma. Ahora, hija de mi corazón, escucha a tu mamá.
Haz a un lado tu voluntad humana. Conténtate de morir antes que concederle un acto de vida. Tu mamá celestial estaría contenta de morir miles y miles de veces antes que hacer un solo acto de mi voluntad. ¿No quieres tú entonces imitarme? Ah, si tú la tuvieras sacrificada en honor de tu Creador, el querer divino hará el primer paso en tu alma y te sentirás rodeada de un aura celestial, purificada y enfervorizada, de modo de sentirte aniquilar los gérmenes de tus pasiones y te sentirías puesta en los primeros pasos del reino de la divina voluntad. Por eso, sea atenta. Si eres fiel en escucharme, yo te guiaré. Te llevaré de la mano por los caminos interminables del fiat divino. Te tendré defendida bajo mi manto azul y serás mi honor, mi gloria y nuestra victoria. Lucas 5, 13. Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio, y enseguida lo dejó la lepra. Las almas que viven en mi querer o vivirán, serán al cuerpo de mi iglesia como la piel al cuerpo. Sanarán los miembros llagados. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 13, capítulo 50, párrafos 1 al 2. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí: todos los hijos de la Iglesia son miembros del cuerpo místico, del cual Jesús es la cabeza. ¿Cuál será el lugar que ocuparán las almas que hacen la voluntad de Dios en este cuerpo místico? Y Jesús, siempre benigno, al venir me ha dicho: hija mía, la iglesia es mi cuerpo místico, del cual yo me glorío de ser la cabeza, pero para poder entrar en este cuerpo místico, los miembros deben crecer a debida estatura. De otra manera deformarían mi cuerpo. Pero hay cuantos no solo no tienen la debida proporción, sino que están putrefactos, llagados, tanto que dan asco a mi cabeza y a los otros miembros sanos. Ahora, las almas que viven en mi querer o vivirán serán al cuerpo de mi iglesia como la piel al cuerpo. El cuerpo contiene piel interna y piel externa. Y como en la piel está la circulación de la sangre que da vida a todo el cuerpo, y es en virtud de esta circulación que los miembros llegan a debida estatura, si no fuera por la piel y por la circulación de la sangre, el cuerpo humano sería horrible a la vista y los miembros no crecerían a debida proporción. Ve entonces cuánto me son necesarias estas almas que viven en mi querer, habiéndolas destinado como piel al cuerpo de mi iglesia y como circulación de vida a todos los miembros, serán ellas las que darán el debido crecimiento a los miembros no crecidos, las que sanarán los miembros llagados y las que con su continuo vivir en mi querer restituirán la frescura, la belleza, el esplendor a todo el cuerpo místico, haciéndolo todo igual a la cabeza, que reinará con toda majestad sobre estos miembros. He aquí por qué no podrá llegar el fin de los días si no tengo estas almas que vivan como perdidas en mi querer.
ellas me interesan más que todo. ¿Qué ridículo haría este cuerpo místico en la Jerusalén celestial sin ellas? Y si esto es lo que me interesa más que todo a mí, también debe interesarte más que todo a ti, si me amas. Y yo, de ahora en adelante, daré a todos tus actos hechos en mi querer virtud de circulación de vida a todo el cuerpo místico de la Iglesia, como circulación de sangre al cuerpo humano. Tus actos, extendidos en la inmensidad de mi querer, se extenderán sobre todos y como piel cubrirán estos miembros, dándoles el debido crecimiento. Por eso, sea atenta y fiel. Lucas 5, 13. Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio, y enseguida lo dejó la lepra. Efectos del pecado y de la confesión. Solo el pecado puede herir y dar muerte al alma. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 3, capítulo 25. Encontrándome en mi habitual estado, me he sentido salir fuera de mí misma y he encontrado a mi adorable Jesús. Pero, oh, cómo me veía llena de pecados ante su presencia. En mi interior sentía un fuerte deseo de confesarme con nuestro Señor. Por eso, dirigiéndome a Él, he comenzado a decir mis culpas. Y Jesús me escuchaba. Cuando terminé de hablar, dirigiéndose a mí con un rostro lleno de tristeza, me dijo: hija mía, el pecado, si es grave, es un abrazo venenoso y mortífero al alma. Y no solo a ella, sino también a todas las virtudes que se encuentran en el alma. Si es venial, es un abrazo que hiere, que vuelve al alma muy débil y enferma. Y junto con ella se enferman las virtudes que había adquirido. ¡Qué arma mortal es el pecado! Solo el pecado puede herir y dar muerte al alma. Ninguna otra cosa puede dañarla. Ninguna otra cosa la vuelve ignominiosa, odiosa ante mí, sino solo el pecado. Mientras decía esto, yo comprendía la fealdad del pecado y sentía tal pena que ni siquiera sé explicarla. Y Jesús, viéndome toda compenetrada, alzó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de la absolución. Después agregó: así como el pecado hiere y da muerte al alma, así el sacramento de la confesión da la vida y la cura de las heridas, y restituye el vigor a las virtudes, y esto más o menos según las disposiciones del alma. Así obra la virtud del sacramento. Me pareció que mi alma recibía nueva vida. Después de que Jesús me dio la absolución,
No sentía más aquel fastidio de antes. Sea siempre glorificado el Señor y siempre le sean dadas las gracias. Lucas 5, 13, 15. Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio, y enseguida lo dejó la lepra. Se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oírle y a que los curara de sus enfermedades. Sobre el milagro exterior y el milagro preservativo. El reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 14, párrafos 1 al 4. Estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí, pero ¿cuál será el gran bien de este reino del Fiat Supremo? Y Jesús, como interrumpiendo mi pensamiento y como deprisa, se ha movido en mi interior diciéndome, hija mía, ¿cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien? El reino de mi Fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos, más bien los sobrepasará a todos juntos. Y si milagro significa dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar un enfermo, resucitar un muerto, etc., el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo, y cualquiera que entrara en él, no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder, y si lo tendrá sobre el cuerpo, no será muerte, sino paso. Y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor aún a los más fuertes, como es ahora, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros, esperando el día de la resurrección de todos. Entonces, ¿qué crees tú que sea más milagro? ¿Dar la vista a un pobre ciego, enderezar a un cojo, sanar un enfermo o bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista? Que se camine siempre derecho, que se esté siempre sano. Creo que sea más el milagro preservativo que el milagro después de sucedida la desventura. Esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del Fiat Supremo. En el primero fue milagro para los pobres desventurados, como lo es todavía ahora que yacen. Quién en una desventura y quién en otra, y por eso yo di el ejemplo también en lo exterior, haciendo tantas diferentes curaciones que eran símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas, y que fácilmente regresan a su enfermedad. El segundo será milagro preservativo, porque mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. Por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros, porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. El reino del Fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia, sino que se mantendrá sobre sus hijos de su reino con un acto de milagro continuado para preservarlos
de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino. Esto en el alma, pero también en el cuerpo habrá muchas modificaciones, porque es siempre la culpa el alimento de todos los males, y quitada la culpa, faltará el alimento al mal. Mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos. Por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos. Ahora, hija mía, debiendo preparar el gran milagro del reino del Fiat Supremo, estoy haciendo contigo como hija primogénita de mi voluntad, como hice con la soberana reina, mamá mía, cuando preparé el reino de la redención. La atraje tanto a mí, la tuve tan ocupada en su interior para poder formar junto con ella el milagro de la redención, y había tanta necesidad, tantas cosas que juntos teníamos que hacer, que rehacer, que completar, que debía ocultar en su exterior cualquier cosa que pudiera llamarse milagro, excepto su perfecta virtud. Con esto la dejé más libre para hacerla navegar el mar interminable del Fiat eterno, y así pudiese tener acceso a la divina majestad para obtener el reino de la redención. ¿Qué hubiera sido más si la celestial reina hubiera dado la vista a los ciegos, la palabra a los mudos y demás, o bien el milagro de hacer descender al Verbo eterno sobre la tierra? Los primeros hubieran sido milagros accidentales, pasajeros e individuales. En cambio, el segundo es milagro permanente y para todos, siempre y cuando lo quieran. Por eso los primeros hubieran sido como una nada comparados al segundo. Ella fue el verdadero sol que, eclipsando todo, eclipsó en sí al mismo Verbo del Padre, germinando de su luz todos los bienes, todos los efectos y milagros que produjo la redención. Pero al igual que el sol producía los bienes y los milagros sin hacerse ver o hacerse señalar de que era ella la causa primaria de todo. En efecto, todo lo que yo hice de bien sobre la tierra, lo hice porque la emperatriz del cielo llegó a tener su imperio en la divinidad, y con su imperio me trajo del cielo para darme a las criaturas. Ahora, así estoy haciendo contigo para preparar el reino del Fiat Supremo. Te tengo conmigo. Te hago navegar el mar interminable de él para darte el acceso junto al Padre Celestial, a fin de que le ruegues, lo venzas, lo imperes, para obtener el fiat de mi reino, y para cumplir y consumar en ti toda la fuerza milagrosa que se necesita para un reino tan santo. Te tengo continuamente ocupada en tu interior en el trabajo de mi reino. Te hago girar continuamente para hacer, para rehacer, para completar todo lo que se necesita y que todos deberían hacer, para formar el gran milagro de mi reino, y externamente nada dejo aparecer de milagroso en ti, excepto la luz de mi voluntad. Algunos podrán decir, ¿cómo? Tantos portentos que manifiesta el bendito Jesús a esta criatura de este reino del Fiat divino. Los bienes que traerá sobrepasarán creación y redención. Es más, será corona tanto de una como de la otra. Y a pesar de tanto bien, ninguna cosa milagrosa en el exterior se ve en ella, como confirmación del gran bien de este reino del eterno Fiat.
mientras que los otros santos, sin el portento de este gran bien, han hecho milagros a cada paso. Pero si se vuelven hacia atrás a considerar a mi amada mamá, la más santa de todas las criaturas, el gran bien que encerró en sí y que trajo a las criaturas, no hay quien pueda compararse a ella. Hizo el gran milagro de concebir en sí al Verbo divino y el portento de dar un Dios a cada criatura. Y delante a este prodigio, jamás visto ni oído, de poder dar al Verbo eterno a las criaturas, todos los otros milagros unidos juntos son pequeñas llamitas delante al sol. Ahora, quien debe hacer lo más, no es necesario que haga lo menos. Así, delante al gran milagro del reino de mi voluntad, restablecido en medio a las criaturas, todos los otros milagros serán pequeñas llamitas delante al sol de mi querer. Cada dicho, verdad y manifestación sobre él es un milagro que ha salido de mi voluntad como preservativo de todo mal y para vincular a las criaturas a un bien infinito, a una gloria más grande, a una nueva belleza toda divina. Cada verdad mía sobre mi eterno querer contiene la potencia y la virtud prodigiosa, más que si se resucitase a un muerto, que si sanase a un leproso, que un ciego viese, que un mudo hablase, porque mis palabras sobre la santidad y la potencia de mi fiat resucitarán a las almas a su origen, las sanarán de la lepra que ha producido la voluntad humana, les dará la vista para ver los bienes del reino de mi voluntad, porque hasta ahora eran como ciegos. Les dará la palabra a tantos mudos que mientras sabían decir tantas otras cosas, solo para mi voluntad eran como tantos mudos que no tenían palabra. Y además el gran milagro de poder dar una voluntad divina a cada criatura que contiene todos los bienes. ¿Qué cosa no les dará cuando se encuentre en posesión de los hijos de su reino? He aquí por qué te tengo toda ocupada en el trabajo de este mi reino. Y hay mucho que hacer para preparar el gran milagro de que el reino del fiat sea conocido y poseído. Por eso se atenta en atravesar el mar interminable de mi voluntad, a fin de que venga establecido el orden entre creador y criatura. Y así podré hacer el gran milagro por medio tuyo, de que el hombre regrese a su origen de donde salió. Lucas 5, 12. Una vez estando Jesús en un pueblo, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro a tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Madre mía, démonos prisa, pongámonos en camino. Jesús nos sigue con su mirada y sigo sintiendo sus repetidos sollozos que nos incitan a apresurar nuestra labor. A los primeros pasos nos encontramos a las puertas de las casas en donde yacen los enfermos. Cuántos miembros llagados, cuántos bajo la atrocidad de los dolores se ponen a blasfemar e intentan quitarse la vida.
Otros se ven abandonados por todos y no tienen quien les dirija una palabra de consuelo, y ni siquiera quien les preste los auxilios más necesarios, y por eso se lamentan aún más contra Dios y se desesperan. Ah, Madre mía, oigo los lamentos de Jesús, que ve correspondidas con ofensas sus más tiernas predilecciones de amor, las cuales son el hacer padecer a las almas para hacerlas semejantes a sí mismo. Ah, démosles su sangre para que les procure la ayuda necesaria y les haga comprender con su luz el bien que hay en el sufrir y cómo éste las hace más semejantes a Jesús. Y tú, Madre mía, ponte al lado de ellos y cual afectuosa madre, toca con tus manos maternas sus miembros enfermos. Alivia sus dolores, tómalas entre tus brazos y de tu corazón derrama torrentes de gracias sobre todas sus penas. Hazle compañía a los abandonados, consuela a los afligidos, y para quienes carecen de los medios necesarios, dispón tú misma almas generosas que los socorran. A quienes se encuentran bajo la atrocidad de los dolores, obténles tregua y reposo, para que reanimados puedan con mayor paciencia soportar todo lo que Jesús disponga de ellos. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia, y por su intercesión concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.